Hola a todos. ¿Has escrito durante tu vida cuentos, poemas, relatos cortos? Pero ¿qué pasa cuando llega ese día en el que le colocas fin a un texto, a un manuscrito de una extensión significativa? ¿Qué pasa por tu mente, en tu corazón, cuando finalmente terminas tu primera novela? Hoy te quiero compartir mi experiencia y mis recuerdos de aquel día tan importante en mi vida. Bienvenidos una vez más a Y un día escribimos. Mi primera novela no empezó como una novela. De hecho, en ese punto de mi vida, y les estoy hablando de año 2006, por ahí, pues había escrito algo, pero no pensé y no pensaba que era capaz de escribir algo como una novela. Y no porque me faltara inspiración, porque pues había empezado algunos relatos que de pronto tendrían el potencial de convertirse en novelas, pero cuando lo estás haciendo te das cuenta de que hay muchos factores. Por ejemplo, la novela tiene una característica, y es que la trama debe estar muy bien construida, de que los personajes no deben ser planos, deben ser profundos, deben tener motivaciones, y esas motivaciones tú las vas construyendo. Y obviamente el tiempo, ¿cierto? No es fácil disponer de tiempo para escribir una novela, y en aquel tiempo que yo apenas tenía poco tiempo realmente egresado de la universidad, y estaba en una serie de empleos cambiantes en mi vida. No pensé, por todos esos factores, que podría algún día escribir una novela. Así que mi primera novela se da un poquito como de casualidad. La historia comienza realmente en el año de 2007. Yo regresaba del trabajo cansado, horario de oficina 8 a 12, 2 a 6, a las 6 cogías un bus. Bueno, no salías a las 6 nunca, 6 y media, 6 y cuarto, algo así. Tomabas un bus repleto, llegabas a la casa casi a las 8 de la noche, cansado. Y era pues prácticamente, además de los fines de semana, los domingos, porque los sábados también trabajaba, el único tiempo libre que tenía para mí. Y cogía el computador a esa hora de la noche, principalmente para leer, porque como les he dicho, me encanta leer, y buscando literatura que consumir. Obviamente mi género favorito, fantasía urbana. Me encontré con la novela de Crepúsculo de Stephenie Meyer. Me pareció pues un libro interesante, una historia chévere. Pues tú sabes que no es una literatura que se va a destacar por ganar grandes premios literarios por su calidad, no. Es simplemente una historia para entretener, juvenil, de vampiros. Me llamó la atención, me la leí y me puse a buscar información en internet, que en aquel tiempo internet no era lo que es hoy. Internet ha cambiado, ha mutado. En aquel tiempo las redes sociales no tenían muchas características que tienen hoy, así que la gente que buscaba temas en común se iba hacia una herramienta que se llaman foros. Los foros son ahora como más de nicho, ¿ya? Son como más especializados, pero en aquel tiempo eran el punto de reunión para gente que sobre un tema específico quería compartir. Y yo encontré un foro sobre Stephenie Meyer, me inscribí en el foro. Había muchas más mujeres, obviamente, unos cuantos hombres,
pero me recibieron muy bien, compartimos mucho, confraternizamos, pues obviamente gente con los mismos gustos en un mismo espacio hace que se pase chévere. El foro tenía muchas secciones, obviamente el principal era sobre Crepúsculo, pero había una sección sobre escritores o miembros del foro escriben, y allí pues si te gustaba escribir, tú colgabas la historia o la historia por pedacitos, la gente la miraba, la leía, la comentaba, te retroalimentaba, que a fin de cuentas pues eso es como el combustible de los escritores, ¿no? Que te lean, que te digan, hey, sí, leí esto, me pareció chévere, no me gustó esto. Y allí fui escribiendo una historia también de fantasía urbana, inspirado un poco en Harry Potter, que ya me había leído el primer libro. Y bueno, Harry Potter ya había sacado películas, pero Crepúsculo no. El boom de Crepúsculo fue años después, cuando todo el mundo comentaba, pues ya, hace 4 años no, ya habíamos leído eso. Pues en fin, yo empecé a escribir la historia y a muchos en el foro le gustó, y la historia se fue desarrollando por pedacitos. Entonces, esa historia, que al final terminaría siendo una novela, llegó un momento en que, si no recuerdo mal, la creadora del foro había sido una chica que ella había dejado el foro, pero ella tenía las contraseñas y toda la cuestión de la parte administrativa, y creo que era que el sistema le estaba enviando unos mensajes como que para que actualizara algo, y la chica no aparecía, y fue contando el tiempo y el foro, ok, no actualizaste, esto desaparece, y hasta ahí terminó el foro y terminó la historia. Los miembros se mudaron o crearon otro foro bastante parecido, pero ya esa historia, que ya tenía muchos posts con pedacitos, había quedado ahí en el otro foro, y pues tampoco era la idea de volver a reescribir todo eso en el nuevo foro, pues no tenían tanto sentido. Y bueno, las redes sociales fueron absorbiendo el lugar de estos foros, y ese se fue quedando poquito a poquito sin personal, hasta que finalmente pues se acabó. Entonces yo había dejado la historia un poquito como que tenía ganas de continuarla, y yo me dije, pero si ya está bastante avanzada, aunque ya nadie me va a retroalimentar ni a comentar nada, pues la historia la escribí yo, me gusta a mí, y me decidí a terminar de a poquito, y me tardé más o menos un año, hasta que finalmente en noviembre del año 2009 escribes fin. Fue un momento que no se me ha olvidado. Fue de noche, fue como a las 7 y antesito de 8 de la noche, donde terminas, respiras, exhalas y te das cuenta de que en realidad terminé la historia. 144 páginas en Word, divididas en capítulos que realmente llegaron a su fin. Allí fue cuando me di cuenta de que aquello que yo creí que no iba a ser capaz, sí lo pude hacer. El escritor George R.R. Martin, que es quien escribió Canción de Fuego y Hielo, más conocida por la serie de HBO Juego de Tronos, él dice que hay dos tipos de escritores: escritores tipo arquitecto y escritores tipo jardinero. Los escritores tipo arquitecto son aquellos
que esquematizan la historia que van a construir, es decir, elaboran como un guión argumental y en base a ese guión van creando la historia poquito a poquito, siguiendo ese lineamiento que ellos mismos han creado hasta que finalmente la terminan. Y existen también los escritores jardineros, que son los que siembran y la historia va creciendo, pero va ramificando por diferentes espacios y no saben cómo va a terminar la historia, sino que a medida que van creciendo pues la van ajustando, pero no tienen ese final, ese esquema que tienen los escritores tipo arquitecto. ¿Cuál soy yo? Un poquito de los dos. Hay algunas novelas que las he escrito con un esquema argumental y otras como mi primera, Las gemas del Preste Juan, que fueron producto por la misma dinámica del foro, porque subes cada semana, cada 3 días, algo así, y dependiendo, bueno, no dependiendo, pero sí los comentarios que vas recibiendo como que te van diciendo, puedo meterme por acá, puedo meterme por acá. Así que mi primera novela fue de escritor tipo jardín. Pasó el tiempo en mi vida hasta que casualmente, viendo un video de YouTube, apareció una publicación de una empresa de autopublicación que se llama Bubok, que tiene sede en España, pero también tenía convenios en Colombia, en Argentina, en México, y mostraban que el proceso de creación de un libro lo hacían relativamente sencillo con la herramienta de la plataforma que ellos tenían. Y en ese momento yo dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa historia que yo tenía ahí en el computador, ¿por qué no verla si veo que es sencilla? Y pues me decidí, pero no para publicar ni nada de eso, ni siquiera para compartir, sino para mí mismo. Quería verlo, quería sentir, quería palparlo en papel, esa novela, cómo se vería, porque es distinto de digital que en físico. Fue muy gracioso y fue también muy tedioso, porque bueno, ellos te dan la plantilla, tú llenas la plantilla, la cuadras, pero aspectos como la creación de la portada, pues yo no soy diseñador gráfico, y mi hermano, él es diseñador gráfico, pero en aquel momento estaba estudiando administración de empresas y yo no lo iba a molestar en eso, así que me decidí yo mismo a crear la portada, y finalmente no salió como un trabajo profesional, pero me las apañé. No es la portada perfecta, aquí se la voy a mostrar. Este es el primer ejemplar que recibí en mis manos, la primera novela que escribí y que salió en físico. Se las muestro un poquito. Que utilicé aquí PowerPoint, un degradado para hacer la portada. Estas espadas que están aquí las saqué de una imagen libre de derechos de autor, pero como yo no tenía experiencia editando, no sabía Photoshop y vi algunos videos y me pareció súper enredado, así que lo intenté yo mismo y utilicé Paint. Imagínense, Paint, que es algo tan básico. Y aquí las espaditas con los píxeles los fui poquito a poquito recortando. Aquí debajo le coloqué como una foto de Cartagena, porque la historia se desarrolla en Cartagena, pero no quedó profesional. O sea, se nota que es una foto y colocada a la fuerza sobre una diapositiva, pero bueno, salió la portada. No es perfecta, no llama tanto la atención, pero fue la portada que hice. Mandé todos los archivos y creo que en el lapso de 15 días más o menos llegó.
el repartidor te envía trayéndome la novela. Yo se la mostré a mi esposa, muy feliz en ese momento. Luego se la mostramos a mis padres, totalmente felices. Pero mis padres se sintieron tan emocionados que me incentivaron a imprimir más ejemplares y a venderlos, a distribuirlos, cuando esa no era mi intención inicial. Pero bueno, pues todo el mundo, vamos, hazlo. Así que eso hice. Busqué plata, hice un préstamo, saqué el primer tiraje de ejemplares, lo compartí en el colegio donde trabajaba, Pies Descalzos, que por cierto me hizo un reconocimiento también con una reseña en su página web. Mi compañero Fabián Vega. Fabián, ¿cómo estás? Recuerdo que me presentó mi libro en una de las semanas de desarrollo institucional. Pues varios compañeros compraron. Ahora, no es una novela perfecta, ni tanto en la trama, en la historia, ni tampoco en la impresión como tal. Pues la letra me di cuenta que es pequeña. Bueno, yo pensé que no era tan pequeña, pero para la gente sí le pareció bastante pequeña. Hay varios errores ortográficos, solamente por nombrar los ortográficos, porque también de sintaxis. No hice una corrección, porque es que, como les digo, solamente la quería para mí, y tampoco fui muy exhaustivo cuando me motivaron a imprimirla. Así que no es perfecta. En otros videos voy a hablar un poquito más sobre ella, pero este hecho, el de agarrarla, el de tenerla en tus manos, el de saber que esto fue producción tuya, lo lograste, y sabes que no va a estar en estantes de librerías, no va a tener una gran distribución, no va a tener un lanzamiento, pero lo hiciste. Y en ese momento, tanto el día en que la terminé de escribir como el día en que la recibí por primera vez en mis manos, supe o fui consciente de que muchas de las barreras que a veces uno tiene son solamente mentales. Las gemas del Preste Juan es mi novela escuela. A partir de ella aprendí de ella. Escribí otras, tampoco perfectas, pero a medida que iba escribiendo iba puliéndome un poquito más. Sigo sin ser un escritor perfecto, pero la experiencia me ha enseñado, y es importante aprender de cada experiencia de la vida. Por eso quiero motivarte también a que no importa si me ves este video porque te gusta escribir o porque quieres escribir y planeas hacer algo, sino en cualquier proyecto que tengas en tu vida. La barrera es mental. Y a veces llegas a esa meta sin siquiera saber que estás caminando hacia allá. Cuando yo subía los trocitos de la novela en el foro, no sabía que iba a terminar en una novela, que iba a terminarla. La vida te dijo que sí. Dios quiso que sí también, porque pues yo soy una persona muy creyente y yo me muevo gracias a que Él me acompaña. Entonces, aquí está la prueba de que es posible. No te desanimes si en algún momento crees que algo es muy difícil. Puedes hacerlo. Si este video te gustó, te gusta este contenido, pues no dudes en suscribirte allí en la campanita, en el botón suscribirse abajo, o compártelo también en redes sociales, y de esa manera ayudamos también a muchas personas
que tienen ese deseo de escribir. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.